Consejo ha emitido un criterio favorable a que la norma sea tramitada. En algunas cosas coincidimos plenamente. Nosotros consideramos que no toca decidir al Consejo, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde esté radicada la agencia. Y otras, bueno, con las que podemos estar no tan de acuerdo, y eso es lo que entrará en el margen de la negociación, como es el tema de que no se modifique la ley de transparencia por vía de esta norma. Si recordáis, en las disposiciones finales nosotros incluíamos un apartado de mejora, de derogación de algunos elementos de la ley de transparencia, porque estaba delimitando espacios donde no podía entrar el control público, ¿no? Control público que pudiera, pues, advertir subvenciones dadas y no justificadas, ¿no? Elementos posibles de fraude y de corrupción pues a las arcas públicas. Y entonces entramos en esa norma con la finalidad de levantar todas esas vetos, esas prohibiciones, para que ahí hubiera libertad de control. El Consejo ahí no está tan de acuerdo en que esa norma tenga que ser tocada mediante esta y que sea tocada en un futuro cuando se abra la posible modificación normativa. Modificación normativa que no tiene visos de, vamos, ni de rapidez ni de esperársela así en breve, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar mantener esas derogaciones y, bueno, eso constituirá parte de la negociación. ¿Qué ocurre hoy? Bueno, pues hoy evidentemente se presenta ya, ahora sí que hay ahora una presentación pública, que hasta ahora no la ha habido, hasta ahora la ha habido en registro, en ruedas de prensa ya, pero nada más. Hoy se hace pública dentro del Pleno. Cada grupo expondrá un poco, pues, su parecer respecto. Todos han avanzado, incluido el Partido Popular, que van a votar a favor. Sí, el otro día, ayer estuve... Se ha escuchado Luis Santa María abajo. Sí, Luis Santa María es la persona que va a defender... De hecho que tendrá algunas cositas, ha dicho. Sí, tiene cosas menores y otras, bueno, con las que tampoco coincidimos en exceso, porque, claro, ahora empieza un poco el camino tortuoso, ¿no? Tortuoso en el sentido de que esto... Nosotros tenemos toda la voluntad de que salga, hay consignación presupuestaria ya para que la agencia empiece a funcionar, y nuestra idea es que, bueno, con la que está cayendo, empiece a funcionar cuanto antes. Entonces, bueno, habrá quien la vean con buenos ojos, ¿no? Pero empieza a poner palos, ¿no? Pero podríamos hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, que va demorando el camino de entrada en vigor de la norma. Entonces, bueno, nuestra idea es que eso no pase y que se agilice el proceso, ¿no? Estando toda la Cámara de acuerdo. Entonces, lo que sucede hoy es, se toma en consideración, saldrá aprobada. Ayer ya sabía que soy compromiso, lógicamente el criterio del Consejo era favorable y van a votar a favor. Y bueno, pregunté a Ciudadanos y tal, y van a votar a favor. Los elementos pues ya los expondrán ahí. Esto es un elemento discursivo que luego formará parte de las enmiendas posibles que los grupos puedan establecer, que a lo mejor todas no se escenifican ahí. Y a partir de ahí, es decir, una vez es tomada en consideración, se publica en el BOE. Una vez que se publica en el BOE, tenemos un procedimiento, que es el procedimiento de las comparecencias para informar sobre la norma. Nuestra idea es que ahí, ¿no?, pueda venir agentes de la sociedad civil y especialistas para aportar criterios de mejora de la norma. Y nuestra idea es que vengan especialistas, digamos, de las diferentes ramas que la norma toca, es decir, del ámbito de Fiscalía Anticorrupción, del ámbito, ¿no?, de legislación penal, del ámbito administrativo, por aquello de que pueden haber ilícitos administrativos, por supuesto del ámbito de la sociedad civil, para tener, ¿no?, una panoplia amplia de interlocutores, ¿no?, que delante de la comisión y habiendo analizado la norma puedan decir, podría ser mejorada en este sentido, oye, compartimos plenamente el sentir de la norma, la oportunidad, o sea, que cada uno se sienta libre, pero con la finalidad de que si hay que mejorar el texto, ¿en qué sentido? ¿Vale? Eso, evidentemente, son todos los grupos los que lo reciben y los que interactúan con los comparecientes en una sesión única, o en varias, si hay muchos comparecientes. Y también, durante ese proceso, se abre otro periodo interesante, que es que la sociedad civil puede plantear enmiendas que tienen que ser rescatadas por los grupos políticos, pero que en ese proceso, si se han presentado en ese plazo, que es únicamente durante el periodo de comparecencias, el partido político tiene que indicar el colectivo del que proviene la enmienda, en el caso de hacer la suya. Es decir, ¿no?, pues esto viene de AFICOM, o viene del Observatorio, viene de Acción Cívica, o viene de Fundación por la Justicia, ¿no? Es decir,
se incorporarían las enmiendas por el grupo parlamentario que decida incorporarlas. Si transcurrido ese plazo no se han presentado enmiendas por la sociedad civil, para nosotros aún sigue habiendo otro plazo, y es el plazo mismo que tiene el grupo parlamentario en su periodo de enmiendas para presentar enmiendas posibles. Es decir, nosotros igualmente tenemos la voluntad de poder incorporar enmiendas que puedan llegar y que mejoren el texto. Lógicamente lo que no vamos a incorporar es enmiendas para estropearlo, sino enmiendas pues en el caso de precisiones, de tal, o de incoherencias que pueda tener la norma, etcétera. Es decir, todo lo que suponga un avance. Nosotros por parte de Fiscalía Anticorrupción ya hemos tenido una colaboración en el sentido de, no así como Fiscalía Anticorrupción, pero alguna persona que se ha querido vincular y que ha aportado sugerencias para que el texto sea mejorado, muy menores la verdad, y que vamos a incorporar prácticamente todas, ¿no? Entonces, bueno, os animamos a ese proceso. Evidentemente, como sociedad civil tenemos el hándicap de que no podemos llamaros a todos, entonces lo que sí que nos gustaría es que hubiera un consenso entre vosotros en ver pues qué persona pudiera comparecer, ¿no?, como sociedad civil en esa comisión, en representación un poco de los colectivos ciudadanos que trabajan por erradicar, por territorio libre de fraude y de corrupción. Y ese es un poco el procedimiento. Y luego ya una vez se ha acabado el trámite de comparecencias, se ha culminado el trámite de enmiendas que cada grupo presenta y que ahí, digamos, se hace como una especie de cónclave, vamos a decirlo así, con todos los partidos, en el que nos sentamos fuera ya de pleno o de comisión a discutir las enmiendas, a anticipar votos y vetos, es decir, pues mira, esta no te la voy a aceptar y estoy de acuerdo con este, y entonces, bueno, pues eso forma parte ya de la negociación política, y ahí, bueno, pues trataremos de encontrar los consensos para que la norma tenga la fuerza que nosotros fuerza la independencia, la autoridad que pretendemos que tenga. Y a partir de ahí ya, entonces sí que habrá un pleno, y ese sí que será el pleno de la aprobación de la norma. Nosotros, lógicamente, vamos a forzar todo para que el pleno ese se dé pues lo antes posible y que la agencia esté en funcionamiento en este periodo de sesiones. Es decir, antes de que concluya este periodo de sesiones, que concluye en julio, como sabéis, pues que la agencia pueda tener funcionamiento, es decir, por lo menos incluso pueda estar designado a lo mejor el director de la agencia, es decir, que hayamos avanzado todo en ese sentido para que pueda, pues eso, ponerse a trabajar con antes. Hasta ahí. Muy bien. De si tenéis dudas, esta era un poco la explicación, porque vais a ver hoy, pues ya se ha aprobado. No. Bueno, bueno, realment nosaltres no ens ha donat temps pràcticament només de pegar una fulletjada i no hem arribat a discutir de l'assumpte. Però, en fi, així a bote pronto sí que a mi personalment i vull saber si efectivament això és possible o no. És a dir, o està per damunt de lo que ja n'hi ha i entonces és útil, o si no, pues ahí és poc útil, no? O sigui, vull dir, o té unes atribucions per damunt de totes les normes que ja ara estan establertes i funcionen, i entonces té un sentit lo de la gestió, si no, pues veiem problemes així d'inici, que això és algo gros, no és una cosa xicoteta, no? Hasta això podríem esmenar si fos així, que no, ja dic, és una apreciació molt subgeneris sense haver entrat massa a aprofundir, no? Perquè no s'ha donat molt de temps i tampoc hem discutit molt, ¿no? Pero vamos, es una pregunta. Sí, a ver, la voluntad nuestra es evidentemente que sea una agencia con autoridad, que además sea una agencia, digamos, que sobrevuele todo el ámbito de la administración pública y que pueda personarse directamente con la autoridad en la que la investiguemos para poder conocer de cualquier procedimiento que esté iniciado, contratación, etcétera, para fiscalizar lo que se está haciendo, ¿no? Además, con indicio o sin indicio, es decir, pues ahora voy a testar este ayuntamiento, pues ahora voy a testar esta administración, por encima de todo. Y la voluntad es que no, evidentemente no hemos creado un órgano para la nada, es decir, no, para eso ya estaba lo que había, quiero decir. A nosotros eso no nos preocupa porque no se pisan ámbitos, es decir, aquí, si se quiere de verdad luchar contra el fraude y la corrupción, va a tener que haber una coordinación máxima
Y el Tribunal de Cuentas no se va a tener que poner fino porque tú puedas estar ahí tocando lo que él está tocando, porque al final tú lo tocas con una intención diferente, ¿no? Porque el Tribunal de Cuentas dice, pues mire, usted fiscalizado esto, aquí lo tiene, aquí se lo presento, aquí no sé qué, pero el fiscal, el síndic nunca ha ido al fiscal anticorrupción a decirle, mire, en tal ayuntamiento y durante 5 años vemos que las cuentas no cuadran, aquí lo tiene usted por si hay un posible... Nunca ha pasado eso. La agencia tiene la misión de que eso pueda pasar, con lo cual, evidentemente, estamos abiertos a todo lo que mejore el texto, a todo lo que incorpore dosis de autoridad. Eso sí, lo que sí que hemos de medir, claro, nosotros no nos podemos convertir ni en la Inquisición, ni tampoco en convertirnos en el fiscal anticorrupción o en la administración que ha de sancionar al funcionario, porque entonces ahí sí que no, porque entonces sí que entramos en un conflicto de competencias inasumible. Pero no en el hecho de que podamos entrar... Facilitarle su trabajo. Me parece esencial que sea una institución proactiva, que hace un plan flexible y que en un momento dado un miembro de la agencia, revestido de autoridad, pueda, sin aviso previo, meterse dentro de otra institución y pedir documentación y que no se le pueda rechazar, ¿no? Eso no lo tiene ninguna otra. Denunciante, la protección del denunciante. Exacto. Esa es... En eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo fundamental. Sí, eso es lo Eso es lo que tenemos Eso que es trabajar. Y el componente de prevención, ¿no? Que la justicia siempre tiene todo el componente más de sanción y de prevención para... Ese componente no está. Claro, porque hay prácticas que, aunque en un primer término no puedan llegar a constituirse ilícitos, o penales o administrativos, llevan toda la pinta de acabar en ellos. Entonces, claro, advertir ese tipo de prácticas, ¿no?, antes de que produzcan daño al erario público es fundamental. Entonces, ese capítulo de prevención, de asesoramiento, de acompañamiento, ¿no?, también posibilita pues daños al presupuesto y a las políticas sociales que se dejan de hacer por culpa de que ese presupuesto no está. Entonces, ese capítulo nosotros también lo hemos desarrollado, pero sin duda alguna caben mejoras, es decir, esto es un echar a andar, ¿no? Seguramente vendrán mejoras que lo mejoren, y a esas abiertas. Ahora, lo que sí que no nos gustaría es entrar en un sin término, ¿vale?, que es lo que muchos buscarán. Es decir, muchos buscarán, el papel en concreto, buscará tratar de hacerlo tan, ¿no?, 10 que sea la nada. Es decir, que sea la nada en el sentido de que, por el otro día ya me avanzaba Santa María. Pero bueno, yo creo que debemos de pedir un informe al síndic de Comptes, un informe a la Fiscalía. Les puede tener para mejorar y le dije, pues mira, ahí no te vamos a acompañar. Dile que lo mejor es enemigo de lo bueno. Encantados que nos hayáis invitado. Hoy no puede venir José María Tomás, pero estará y participará en lo que toque con las personas que corresponda, se valora quién es el que mejor intervenga. Nos preocupa mucho también la protección al denunciante. Creemos que ahí hay un problemón, está saliendo por todos los casos, Antonio lo conoce muy bien, que denuncian y la gente está muy asustada porque se juega. Otro día yo denuncié porque no tenía hijos, o sea, si hubiera tenido hijos y tal, ya no me hubiera atrevido porque me complicaba para todo. Entonces, colaborar con vosotros, leeremos con detenimiento el texto, en principio nos parece bien, pero lo leeremos con detenimiento. Hay mucha gente de la Fundación que también fundamental, claro, jurídicos, yo mismo, y Javi, y trataremos de ayudar y hacer lo que podamos. Sabéis que estamos desde aquellas 99 propuestas, luego 150, luego 250, bueno, ahí hemos trabajado por grupos, por temas. Si también aquí vais a hacerlo de la misma manera, pues los que han trabajado allá, porque también trabajen aquí, Antonio, otra vez, perdón, coordinaste uno de los grupos, yo coordiné otro, pues tenemos de colaborar y que sea útil. Lo que tú dius, tens tota la raó. Si no aprofita, les agències tenen que aprofitar. Jo estic en una altra cara ajudant, que és l'Agència Valenciana per a la Innovació, és un altre tema, però me pareix fonamental en aquest país. Esta, igual de fonamental. Pero no dir més. Hablamos de la posibilidad de hacer un seminario en el que pudiéramos compartir esas deficiencias o mejoras que el texto pudiera suponer. Quizás sería un buen elemento articular, bueno, pues por grupos los 4 capítulos o los 4 principios de actuación, ¿no? El de prevención, el de investigación, el de sanción y el de la protección del denunciante, ¿no? Con la finalidad de que esos 4 grupos de trabajo puedan abocar enmiendas, en su caso, que luego
colectivicemos en algún encuentro en el que expongamos, pues mira, hemos pensado que en este sentido esto, y todos seamos partícipes desde la sociedad civil, de la mejora que desde ahí puede sufrir el texto, ¿no? Y en ese sentido pues nosotros estaríamos dispuestos a asumir esas enmiendas como propias de los colectivos. Nosotros lo dijimos, este no es un producto de Podemos, lleva impronta Podemos y sobre todo lleva ánimo de Podemos, pero esto es un producto que demanda la sociedad civil. Estamos todos en el mismo. Sí, ahí añadimos algunas de las que disteis, ¿no? La de la sociedad civil y tal, que seguramente pueda tener más no sé, más azúcar. Pero bueno, hace falta pues eso, que nos marquemos los tiempos y sobre todo que tengáis muy presente eso. Ahora se publicará y no tardará, la semana que viene se publicará el BOE con la toma en consideración ya, y a partir de ahí es pistoletazo de salida para las comparecencias. El informe del Consell lo tienen, ¿verdad? Sí, otra vez el texto y el informe. Y ahí, solo durante ese periodo de tiempo, es posible que la sociedad civil presente las enmiendas que van a ir con nombre, aunque tienen que ser rescatadas, lógicamente, por la actividad parlamentaria, por un grupo parlamentario. Nosotros nos comprometemos a hacerlas nuestras en ese sentido, pero tienen que darse durante ese periodo. Por eso es importante y por eso me parecía relevante pues convocaros para que lo tuvierais en cuenta y supierais que desde ya hemos de empezar a ese trabajo. Lo que sí que tindria interès que els plaços quedaren clars, de tal manera que fins i tot si hem de posar-nos d'acord entre tots en el que coincidiren y compartir un poco. Tenernos informados de los plazos para las enmiendas. En el momento que se publique os mandaremos un correo electrónico en el que os informaremos un poco de los plazos de comparecencias y tal. A mí lo que sí que me gustaría que vosotros fuerais avanzando es, en primer lugar, que coordinarais qué persona vuestra podría ser representativa para poder intervenir en nombre de la sociedad civil de lucha contra el fraude y la corrupción. Pero de todos una... Solo puede ser una o dos, exactamente. La idea, dos. Dos como mucho. Claro, porque tened en cuenta que, claro, vamos a llamar a múltiples comparecientes de fiscalía. Sí, pero eso nosaltres ajuntem i ja... Sí, lo decidim, exacte. Decidiu qui pot ser la persona que represente al col·lectiu social, dos persones que representa el col·lectiu social per a tindre aports que podríeu fer en el sentit, si hem treballat ja en aquests grups les temàtiques de prevenció, que hem dit, prevenció, investigació, sanció i protecció del denunciant, si hem fet aquests grups, la persona que vindrà pot ser un poquet la rèplica d'això, és a dir, l'escenificació d'aquest treball que ha fet la societat civil en relació a l'agència, només. Però aquest treball cal començar quan abans, per a tindre-ho en compte. Nos reuniremos. La única objeción que veo así es porque el nombramiento del director tiene que ser por los grupos parlamentarios. Ya sé que es la tónica general en todas, pero ¿por qué no puede ser un concurso positivo? Incluso un funcionario. Entonces, quitaríais toda la duda. Es que nosotros en las propuestas contra la corrupción, nosotros trabajamos en justicia, ¿vale? Planteamos el que no hubiese propuestas de ningún partido político ni para nombrar ni al miembro del Consejo ni del Tribunal Constitucional, y de hecho las habéis aprobado. O sea, que la mayoría de los grupos parlamentarios han dicho que efectivamente que sí, porque es obvio. Y más de cara a yo creo que no habrá inconveniente en que se designe por concurso de méritos. Pero fíjate, ahí nosotros hemos incorporado varios elementos. Igual como los funcionarios, que he visto que luego los funcionarios son funcionarios, pero luego sí que decís que depende del cargo, me lo pasé aquí, depende del cargo que ocupen, se podrán ser contratados laborales. Ya estamos, ¿me entiendes? No, ya estamos. te explico, vale, te explico. Es para que me expliques. En relación al nombramiento del director, en primer lugar, que no sea propuesta de los grupos. Hemos dicho que la iniciativa de la sociedad civil en la propuesta de posibles candidatos puede estar presente. La sociedad civil participa en la propuesta de candidatos, que lógicamente es como las enmiendas en estos momentos, es decir, la sociedad civil participa en la poniendo las enmiendas, lógicamente el procedimiento claro, porque tiene que tener un respaldo parlamentario una persona que al final, lo que hemos hecho es complicar el procedimiento. En primer lugar, hemos hecho que la ciudadanía pueda plantear candidatos. En segundo lugar, hemos hecho un concurso oposición. ¿En qué concurso de méritos habéis puesto? Un concurso de méritos, pero ojo, con 10 años si el grupo parlamentario llega y dice en pleno, yo quiero a este candidato, y ese candidato no ha hecho
una visibilización de cuál es su experiencia y tal, el grupo parlamentario que quiere hacer lo que no toca, tiene más dificultades de hacerlo, porque a la hora de presentar el candidato se tiene que controlar, porque si no, aunque tiene un pasado dudoso, ¿qué tal se va al traste? Y solo funcionarios para director de la agencia tampoco. Hay muchos profesionales, no solo funcionarios. No, por eso digo, no hace falta, no, he dicho funcionarios porque sea cómodo, quiero decir, porque sea más cómodo, pero que da igual, que puede ser persona de reconocido, sí, unos determinados, claro, unos determinados, no, le decía por coger un grupo, quiero decir, ¿qué necesitáis? Abogados del Estado, letrados de la Generalitat, o sea, un tipo de oposición que esa plaza salga a concurso y alguien pueda optar, pero evidentemente eso es mucho más limpio, o sea, es mucho más limpio. Ahora, evidentemente, yo entiendo que a lo mejor gente de fuera con méritos se puede compatibilizar, quiero decir, la oposición equivale a X puntos, no sé cuántos años de trabajo equivale a no sé cuántos puntos, ¿me entiendes? A lo mejor aparece un letrado, o sea, un abogado, esto que puede llevar eso, un economista, claro, un economista, o a lo mejor compatibilizar los de la academia o alguien, es que puede tener diferentes ámbitos. O yo qué sé, o sea, el perfil que queráis, ¿me entiendes? O no sé. La cuestión aquí lo que diferenciaba era que la propuesta era de la sociedad civil, no era el partido político el que determina qué personas pasan a... El partido político de los partidos políticos. No, el partido político debe hacer suya la demanda de la sociedad civil y traerla. Es como lo que pasó con el Consejo de Transparencia. El partido político elegía a personas de la sociedad civil, ¿vale?, para llevarlas allí. Había un concurso de méritos visible en la que los grupos parlamentarios preguntan al candidato y claro, si tú tienes que llevar a alguien que va a dirigir la agencia, el foco es máximo. Es decir, un concurso oposición técnico, a veces se te puede escapar personas que no tengan el relieve que tienen que tener, ¿no?, la impronta que tienen que tener. No, sí, eso está claro, pero luego lo de las sanciones y la remoción, o sea, si al final no funciona porque hay alguien que aprueba una posición y no quiere decir que sea el más válido. Lo que pasa es que, bueno, ya se le ocurrirá para hacerlo o le pueden sancionar, o sea, y luego el tema, pero esos son los trabajadores de la agencia serán así, serán funcionarios. Exacto, pero te explico, pues no, claro, porque te explico. Los funcionarios, evidentemente, tienen que tener un trabajo estable dentro de la agencia. Es decir, porque claro, si tú vas cambiando funcionarios hoy y mañana, pues eso es la esencia de la función pública. Entonces, por eso son funcionarios que evidentemente tienen que tener un determinado perfil para instruir este tipo de expedientes, etcétera, y esos tienen carácter estable. Los contratados laborales estaban pensados para elementos, ¿no? Pues que si un secretario, o sea, secretario en el más puro sentido de secretario, secretaria, ¿sabes? Es decir, en los aspectos más que no haya problemas. Que depende de la carga del trabajo pueda aumentarse o disminuirse ese personal de apoyo. Con una bolsa de trabajo arreglada. Eso es lo que se pensó. Con una bolsa de trabajo arreglada. Porque aquí el número de no, todo esto son propuestas. Por supuesto. Eso no van a ser 100 funcionarios, ni 50 funcionarios. Aquí estamos hablando de 13 personas, 14 personas. Esto es una unidad de élite. Una unidad de élite en el sentido de una unidad que conozca perfectamente la administración, sepa perfectamente dónde está el conflicto. Sí, en esa línea deben de ser personas muy especiales. Tú cuando tienes un apoyo, un soporte, es porque ahora por ejemplo estaría desbordada esta agencia con los medios personales que depende de... Sí, pero luego hay bolsas de trabajo que teóricamente, si funcionan bien, son bolsas de trabajo arregladas, si funcionan bien, yo parto de que lo que está... Mira, yo estoy en todas las bolsas de la Generalitat Valenciana, si me buscas me encuentras, yo estoy en todas las bolsas de la Generalitat Valenciana. Con la normativa que tenemos ahora, por lo que dices de las bolsas, si quieres me buscas, estoy en el grupo A. Cuando salió esa bolsa era la 33, ahora soy la 63. ¿Tú me preguntas cómo funciona esa bolsa? No. Nunca he llegado a poder. Sí que he llegado, pero sí que hay una vía de impugnación. Entonces, si no te nombran. Sí, es impugnación. Sí, porque hasta ahora sean asesores enchufados políticos. Claro, que no o sea, que nadie pueda cuestionar, ¿me entiendes? O sea, que nadie pueda cuestionar que este está aquí porque lo han designado a dedo. Claro, pero también habrá que ver si... Otra cosa es, lo han designado a dedo, pero también habrá que ver esa designación. Sí, pero también habrá que ver si cualquier funcionario vale para estar aquí. Totalmente. Porque lo que nos interesa es que esta agencia funcione. Como cualquier funcionario, por respeto no sirve para hacer un determinado cargo, bueno, pues para eso están las sanciones, las remociones y la remoción del puesto. Claro, o sea, se hacen expedientes y ¿me entienden? A ver, yo estoy viendo, a lo mejor es una utopía, funcionando todo como tiene que funcionar. Evidentemente, si ya partimos de que si lo hacemos reglado, resulta que también nos lo vamos a pasar por el arco de triunfo, pues tampoco.
¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que no se interesa es reproducir una oficina administrativa. Eso es lo que no hay interés. Por eso su dependencia de las Cortes. Tiene que tener una función mucho más propositiva. Los funcionarios, técnicos funcionarios, reproducen la norma, no la interpretan, la aplican. Y aquí lo que estamos buscando es qué es lo que está fallando en el sistema, que está todo legal. Los informes del Tribunal de Cuentas tú los ves año tras año, alguna peguita, alguna cosita, pero legal en la forma todo es perfecto. Y aquí lo que estamos buscando es un cuerpo que la UCO funciona, en la Guardia Civil, ya estamos siendo Europa, ¿no? Entonces ya hay unidades muy específicas de personas que controlen estos temas, que son muy específicos también, y que no implican, tú cuando hablas de la oposición para ese puesto, a ver, aquí lo que tendría que haber sería un experto en Hacienda, un experto en delito informático, un experto, ¿me entiendes? Y ese equipo de trabajo, que tiene que ser pocas personas porque el presupuesto es pequeño. Estamos pensando en un grupo humano de no llegar a 15. No llegar a 15. Pero podrías titularse que yo lo he sea lanzado director. como propuesta, Sí, yo pero lo he bueno, lanzado como que lo analicéis, no, de cara a la galería, os lo digo porque No, nosotros... si es que lo hemos analizado Pero mucho, porque lo hemos abrimos ahí propuesto. Nuestra propuesta es que queremos quitar que los grupos políticos designen a los miembros del Consejo. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos firmado. O sea, es la misma, entiendo que es de miembros del Consejo, miembros del Tribunal Constitucional. No queremos que haya ninguna interferencia, ¿sabes? No, nosotros lo hemos propuesto y nos lo habéis firmado. Nosotros lo hemos propuesto y nos lo habéis firmado. Es lo que digo, que no queremos que haya ninguna interferencia. Entonces, justo en una agencia que se crea para eso... ¿Y cómo los nombra? ¿Cómo los nombra las Cortes? Es que si no los nombra las Cortes, en Cataluña los nombra el presidente de la mesa. El presidente de la mesa del Scors. En jefaturas, por ejemplo, con un Estás hablando de y nosotros decimos, no, este no. El debate en el pleno. Estás hablando de taquígrafos. Claro, estoy hablando de la judicatura que aquí estamos hablando de un órgano órgano que no está a nivel estatal. Es decir, esto, a ver, si queremos hablamos en serio. Tú lo que estás planteando, sí, estaría fenomenal. Esto sería hacer como la UDEF o la UCO, estás planteando un sistema paralelo a la justicia en el que haya una carrera profesional de funcionarios que controlen la acción política, ¿no? Y que fueran funcionarios. Aquí lo que estamos hablando es de una agencia que está en eso que se nos ha perdido muchos millones de euros, en el que una administración que funciona perfectamente, la administración de justicia, durante estos años también ha ido funcionando. Esto tampoco se ha ido descubriendo. Cuando el sistema es rígido, hay momentos en que el propio proceso hace que lo que no es normal empieza a convertirse en normal, porque tú puedes puedes justificar un proyecto, lo hemos visto ahora con la financiación a través de las campañas de determinados partidos. Todos los controles administrativos han funcionado. Yo tengo el informe, yo he estado de administradora en un partido político en estas últimas elecciones. Tú coges el informe del Tribunal de Cuentas y todas las facturas son correctas. Es todo perfecto. Ha llegado a la justicia, ahora ha llegado a la justicia. Y ahora hay interés, a lo mejor, o se va a poder demostrar, porque hay escuchas. Si no hubiera habido escuchas, eso es imposible de demostrar. Ahí es donde debemos de empezar a pensar cómo, que en otros países funciona perfectamente, cómo nosotros se nos va tanto dinero en esa cosa en que nuestros órganos administrativos funcionan perfectamente, nuestros órganos judiciales también funcionan, pero lo que hemos visto es que durante los 10 últimos años hemos tenido una fuga de capitales, de dinero público, de contratos perversos, de deslocalizaciones de empresas, y que todo eso ha cumplido todos los trámites administrativos. Esa unidad es lo que la Guardia Civil, la UDEF, tienen otros mecanismos. Por eso esto no puede ser judicializar, esto no es reproducir el sistema judicial, porque eso debe de seguir funcionando, eso es independiente. Nosotros queremos que sea totalmente independiente, igual que la Fiscalía. Tienen que seguir, nosotros no podemos duplicar a la Fiscalía, no podemos duplicar a la Justicia. El interés de esta unidad sería, conociendo la actividad administrativa, conociendo nuestra realidad, ver en qué estamos fallando. Las administraciones locales, las administraciones de la Generalitat, que son funcionarios de la Generalitat, funcionarios locales,
No, tiene que ser en ese grupo de 13. Tiene que haber de todo. Tiene que haber funcionarios locales, tiene que haber funcionarios de Hacienda, de la Generalitat, tiene que haber funcionarios. Y estos funcionarios en principio han aprobado unas oposiciones. No impide para la forma de nombramiento del director. Pero es que el nombramiento del director lo tiene que hacer alguien. Entonces, si tú al final derivas en que el nombramiento... ¿Y quién resuelve ese concurso de méritos? Ese concurso de méritos es el Ejecutivo. Estás volviendo al Ejecutivo. Tenemos que pensar en poderes. Y el Ejecutivo buscará en el concurso de méritos valorar... Pero bueno, esto dará lugar a grandes debates. Pero esto lo podemos hablar. Los concursos de méritos, todos sabemos lo que hemos formado parte de concursos de méritos y nos hemos sometido a un concurso de méritos. Sabemos que a veces el sistema de baremación premia unas cosas y castiga otras, y luego hay da igual, pero si haces un concurso de mérito totalmente transparente, no tiene por qué premiar las cosas. A ver, 5 puntos del curso de derechos financieros. Esto no es una cuestión solo técnica. Es una cuestión también de voluntad y de impronta. Y eso no lo marca un concurso de méritos. Yo te puedo buscar el mejor currículum del mundo, que sea la persona que se siente en una silla y haga la nada. Y tú me dices, pero es el mejor. Y yo te digo sí, y no hará nada. Ahora, yo te puedo buscar a la persona que a lo mejor con menor currículum, con currículum competente, contraprestación tienes, que eliges a la que tú crees que es la más correcta y aparece la subjetividad. Aparece la subjetividad de que es la más idónea, pero es que me interesa a mí que sea la más idónea. Entonces, quiero decir, ya lo sé, si yo no digo que sea lo más justo un concurso para optar a un cargo, el problema es quién resuelve. Lo que pasa es lo más aséptico, aunque no te lo parezca en este caso, porque además hemos establecido controles para que así sea, en primer lugar, una posibilidad de que la ciudadanía participe planteando nombres ahí. En segundo lugar, que los partidos políticos se vean forzados por esa ciudadanía que reclama nombres a que esos nombres sean oídos. Se valore rebatir con los mismos argumentos que hacéis vosotras de que la oposición no sirve. ¿Sabes lo que va a decir la ciudadanía? Ahora mismo van a nombrar al que yo he propuesto. No, vamos a ver, es una cuestión de autoridad. Es una cuestión de autoridad. Es decir, la persona... Pero la misma desconfianza que tenéis vosotros en los concursos posibles. Esa persona que se propone tiene... Ya trabajaremos. Esta persona que se propone tiene que recabar los votos de las 300 partes de la Cámara. Tiene que suscitar un consenso muy importante. Tiene que ser alguien desprendido de la política y de cualquier partido político. El observatorio sería desde fuera, vosotros desde dentro, y que el director sí que tenga votos de mayoría y propuestas del mismo grupo. O sea, a ver, probablemente salga perfecto, ¿sabes lo que decir? O sea, me dices, si tú vas a juzgar a tu... Hay más garantías, si tú vas a juzgar a tu marido, si tú vas como juez vas a juzgar a tu marido, ¿puedes ser la persona más imparcial? Yo te digo que seríamos las personas más imparciales, pero ¿verdad que la ley te permite que te retires? ¿Me entiendes? Porque no se hace mal en la actividad parlamentaria, no todo se hace mal en la actividad parlamentaria. Otra cosa, Fabiola, luego está el director y el subdirector, y luego esas 12-13 personas que sean funcionarios. Que sean funcionarios, entiendo yo, a ver de qué manera articular el sistema para que los mismos funcionarios interesados en formar parte de la agencia presenten sus candidaturas y que el director y subdirector elijan mediante entrevistas a esas personas, no solamente por su trayectoria como funcionario y por su perfil, economistas, abogados, etcétera, sino por la actitud. Y entonces yo creo que ahí se puede hacer un buen... Sí. Eso lo iremos viendo, de todos modos. Un buen colectivo. Bueno, yo lo dejo ahí para que... minutos para que estéis en el pleno. Yo lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta. Yo a Fabiola, lo de Alicante en ningún caso yo lo aceptaría. Es una injerencia política, va en contra de la eficiencia de la agencia, no tiene ningún sentido estar allá cuando la mayoría de las instituciones y de las sedes están aquí en Valencia. Y además, yo creo que se puede interpretar como un intento de injerencia política. Es decir, esto es una institución, pero desprendida de la política. Y no tiene ningún sentido que el Ejecutivo imponga o ni siquiera sugiera en qué ciudad tiene que estar esa sede. En contra además de la lógica. Yo no lo aceptaría, No, yo sé, bueno, el criterio del Consejo lo tenéis, o sea que sabéis perfectamente lo que ahí se dice. Bueno, conscientes del procedimiento, o sea, esto hay que moverlos, que os interesa participar y tener acción,
cuanto antes. Nosotros estaremos encantados, no vamos ni a liderar ese proceso ni nada, aunque tenemos todo el interés y la voluntad de que lo hagáis para mejorarlo. Desde luego, si vosotros nos informáis de cuándo se produzcan las reuniones, nosotros asistiremos simplemente desde el plano, pues si hay dudas, pues y tal, y podemos también aportar y colaborar a las reuniones que se puedan ir dando en los grupos, en la coordinada, como sea. Y a partir de ahí, pues nada, abiertos por supuesto al diálogo, y os mandaremos un correo electrónico con la calendarización de cómo se produzca y esperar los nombres esos, que eso ya sí que se tiene que producir entre un consenso entre vosotros, para que vosotros designéis a las personas que se tienen que postular para comparecer. Nosotros también os identificaremos a las personas que vamos a proponer para que completen esa otra parte que no es la social, para que informen de la norma. ¿Vale? Bueno, muy bien, gracias. Estamos del pleno, esperando un momentito, y ahora se acompaña mi madre. Ahí va a ser la